Ok, vamos a comenzar este live en esta noche. Vamos a compartir con varias personas. Vamos a compartir con varias personas. Ok, estamos aquí para seguir hablando sobre las cosas del Señor. Esta vez colocamos un título que dice eh, bueno, parece que el título no lo tomó el live, pero bueno, aquí estamos y buenas noches a todos. Estamos para hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a coger un tema que es la promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque ahora mismo se ha levantado un grupo de personas que están yendo a todo el mundo para decir que lo del Nuevo Testamento y todo lo que es el cristianismo fue un invento de la Iglesia Católica. Según ellos están enseñando eso. Que fue un invento de la Iglesia Católica, que eso lo hizo un emperador católico, Constantino, fue el que inventó todo eso del cristianismo con otros señores más y esto y lo otro. Resulta que si hablamos de los dogmas y las doctrinas católicas que son de San Agustín, de San Francisco, del Papa Juan XXIII, las encíclicas de cada uno de esos papas, de Pío IX, Pío VI, todas esas cosas, los escritos de San Ignacio de Loyola, todas estas cosas de los jesuitas, las órdenes de cada una de esas órdenes, los de San Agustino, todo esto, los franciscanos, todas estas órdenes son cosas que se inventaron en la Iglesia Católica, por orden, por lo que sea. No nos interesa realmente
ese asunto porque es un asunto interno de la Iglesia Católica y no nos afecta a nosotros en nada. O sea, a mí no me afecta. No sé a qué otro cristiano lo afecte. Ese es un asunto interno de ellos. Pero cuando estamos hablando de la Iglesia cristiana como tal, en la cual está incluida la católica también, pero que las iglesias cristianas a las que me voy a referir son a las que tienen a Jesús como su único intercesor entre Dios y los hombres. Si yo creo que Jesús es mi único intercesor entre Dios y yo soy cristiano. Pero si yo tengo otros intercesores, bien sea la Virgen María, bien sea el Papa, bien sea el Dalai Lama, bien sea Buda, bien sea Mahoma, bien sea cualquier otro de los nombres que le quieran dar a cada una de las personas que colocan como intercesoras entre Dios y el hombre, entonces allí no son cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Solamente los que aceptan a Jesús como su intermediario o su intercesor entre Dios y Él. Ese es un cristiano, ¿verdad? Y que cree en todo lo que Jesús dijo en los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles, que entre ellas están las cartas paulinas o las cartas de Pablo. Entonces, cuando yo digo la iglesia cristiana, me refiero a los que tienen como intercesor o intermediador solamente a Cristo. Ese término lo dio alguien en Antioquía. Por primera vez le llamó cristiano a los cristianos. Pero yo hoy les quiero hablar de los que están saliendo por ahí por el mundo diciendo que ellos son hijos de Abraham, que ellos son los únicos que pertenecen a Dios porque son el pueblo de Israel. Resulta que el pueblo de Israel fue destituido de la gloria de Dios cuando el Señor evaluó a todos sus reyes y el comportamiento de los reyes y de los súbditos de esos reyes en Israel, que adoraban e hicieron su tolda aparte, como quien dice. En la ciudad de Samaria, las 10 tribus que se fueron con Jeroboam, a las cuales se llamó Israel de allí en adelante, eran las tribus que no aceptaban nada en Jerusalén, donde sí estaban los judíos y los de Benjamín. Aquellos se llamaban judíos, a los de Benjamín y a los de Judá. Y las otras 10 tribus se llamaban Israel, capital Samaria. Más tarde le llamaron samaritanos a los que pertenecían a la capital de ese Israel que se llamaba Samaria. Entonces, esta división que hubo hizo que Israel siguiera siendo el pueblo de Dios, pero ya disminuido a 10 tribus, y que apareciera Judá como un pueblo, como una nueva nación, como un nuevo conglomerado de creyentes, de los cuales iba a salir el Mesías, porque cuando la samaritana le preguntó al Señor, Señor, ¿dónde adoraremos? ¿Acá en Samaria donde está el pozo de nuestro padre Jacob, o allá en Jerusalén? Y Jesús le dijo, ni aquí ni allá, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, eso está en San Juan 4:24, lo que estoy diciendo en este momento. Pero todo el relato está en San Juan 4. Pues sí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por lo tanto, estas personas que iban a adorar a Dios de allí en adelante, lo iban a hacer en espíritu y en verdad. Ya no necesitaban estar ni en el pozo de Jacob en Samaria, ni tenían que estar en el templo de Jerusalén, sino que los adoradores ahora se iban a volver individuales. Ya Dios no iba a salvar a un pueblo, sino a cada persona. Y por eso ya dijo, no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni hay gentil ni publicano, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir pensando de manera grupal, porque el Señor no va a salvar un grupo de personas, sino a cada persona por separado. Le van a hacer enjuiciadas sus vidas, y por sus obras, como dice la Biblia, seréis juzgados.
y por sus obras, como dice la Biblia, seréis condenados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque no nos salvamos por obras, sí nos perdemos por las obras. Aunque no nos salvamos por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia del Señor, de todas maneras vamos a ser juzgados para sí tomarnos o dejarnos por las obras que tengamos, por las obras que hayamos hecho. ¿A qué obras se refiere? A las obras de justicia. La Biblia dice, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No está diciendo que el hombre es trapo de inmundicia, está diciendo que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Quiere decir que es algo que no vale nada, que hay que botarlo, ¿verdad? Porque la justicia del hombre, el hombre no es verdaderamente justo. El hombre solamente se hace justo cuando acepta la justicia de Jesús, la justicia imputada, que yo enseñaba ayer, de Jesús, que es la justicia que Él nos da por gracia, porque Él quiere, porque le da la gana. Él nos da su justicia por amor, para que nosotros seamos justificados. Y si la aceptamos, con solo aceptarla, todos nuestros pecados son perdonados, claro, con un deseo de no volverlos a hacer. Quedamos como nuevos delante de Dios. Y esa justicia que el Señor nos da y que nos da por gracia, no es solamente lo que necesitamos para ser salvos, porque la Biblia es clara en decir, sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando seamos salvados, vamos a ser llevados al cielo en un arrebatamiento para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Quiere decir que no vamos a bajar más a la tierra por ahora, y vamos a durar 1000 años en el cielo, como debe ser. Muchos creen que esos 1000 años son en la tierra, pero hay una cosa muy sencilla para saber que no son en la tierra, y es que la tierra, dice 2 de Pedro 3, del 10 en adelante, dice que la tierra y todas las cosas que hay en ella serán quemadas, y que de ellas no quedará ni raíz ni rama, que serán quemadas y serán destruidas, desintegradas, dice allí, que todas las cosas que hay en ellas serán desintegradas, ¿verdad? Entonces, si todo lo que hay en la tierra será desintegrado, y todas las cosas que hay en ella, ¿cómo sobreviviremos en un planeta donde se está quemando todo, destruyéndose completamente? Porque lo van a hacer nuevo, porque enseguida se pasa el capítulo 20, que es donde dicen eso. El capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la vieja tierra había pasado y el cielo también había pasado, y que aquí ahora he aquí que todo es hecho nuevo. Entonces, si todo va a ser nuevo, ¿cómo va a ser el milenio? En el milenio, después que Jesús viene y quema la tierra con el resplandor de su venida, y baja fuego del cielo y quema toda esta tierra, ¿cómo entonces vamos a estar nosotros en la tierra? Si con un poco de hoguera de un pebetero, de una petrolera, se daña el ambiente, la capa de ozono y todas estas cosas, imagínense con toda la tierra quemándose, ¿cómo será eso para la capa de ozono? ¿Creen ustedes que los rayos ultravioletas no pasarán a la tierra y nos quemarán y nos fundirán a todos? Si hay un calentamiento verdaderamente global, porque que hay ahora un invento de los ecologistas para tomar el control de la tierra en el nuevo orden mundial, y se escudan en que el agua se va a acabar, cosa que es mentira. El agua nunca se acabará, y lo digo yo, basado en la Sagrada Escritura, no basados en la ciencia. ¿Por qué? Porque el ciclo de la lluvia es constante y el agua nunca se acaba. El agua siempre se filtra en la tierra de todo lo que la ensució y vuelve a estar otra vez limpia, filtrada. Entra a las corrientes submarinas ya filtradas. Cuando llueve, la tierra es como cuando se somete la piel del hombre a calor y los poros se abren. La tierra, cuando llueve, los poros se abren de la tierra y entra el agua. El agua se filtra y va
a las corrientes submarinas. Pero hay otra agua que no se filtra, que esa corre, porque es abundante y entonces no se filtra, sino que corre, no es estancada. Corre, y la que corre va a los ríos, y los ríos van al mar. El mar produce nubes, los ríos también producen nubes en sus cuencas, en los deltas, en lo que es la cuenca del río. Allí se produce lluvia. Esa lluvia con el viento es transportada, se revienta contra las nubes o contra una tierra más alta que la donde se originó. Generalmente son depresiones, porque las depresiones son más calientes y evaporan el agua, y el agua se convierte en nubes. Y la nube, cuando se condensa el agua, se convierte en una nube, y la nube es transportada por el viento. Cuando se choca con otra, se aguanta con otras nubes, se atrancan en un trancón de nubes, allí se presenta la lluvia, y la lluvia cae y nuevamente el mismo ciclo. Y los casquetes polares tienen aguas perennes, hielos perennes, que esos hielos ni el calentamiento solar ni ningún calor, ni el calor del sol los puede derretir. Están en unas temperaturas bajo cero muy altas, muy grandes, de las cuales, o muy bajas, vamos a decir lo que es correctamente, porque bajo cero pues es muy bajo. Esas temperaturas muy bajas no permiten que el calor del sol pueda derretirlas. Y ese hielo perenne está allí. Si se llegara a derretir, sería lentamente, no sería en un día, ni en un año, ni en 2 años, ni en un lustro, ni en un siglo, ni en un milenio, ni nada de estas cosas. La otra agua del polo, que no está en hielo perenne, ese hielo se forma, se deforma, se forma, se deforma, pero eso es cada 6 meses. Entonces tampoco va por allí a dejar de haber agua. El agua que hay en la tierra es mucho más que la tierra que hay. El agua es mucha. Hasta en nuestro cuerpo hay un 90% de agua. En los casi 7.000 millones de personas que pueblan la tierra, hay muchos metros cúbicos de agua, ¿verdad? Nada más en las personas. En los vegetales lo mismo, en los frutos lo mismo. Tienen 70, 80, 90% de agua. Y esa agua también es parte del agua de la tierra. Entonces, hasta el sudor que se cae a la tierra y que se evapora en el ambiente, el sudor de las personas se convierte otra vez en agua limpia. Entonces, eso de que el agua se va a acabar es un invento de los ecologistas para tener el control de la tierra. Pero, como no es ese nuestro tema, les digo que el Señor dejó su palabra para que en ella está todo. Dice, no hará nada Jehová sin lo revele antes a sus siervos los profetas. Y aquí están todos sus profetas y escribieron. Y lo que está escrito allí tiene todo lo que necesitamos saber para todo lo que va a ocurrir en la tierra. Sea medicina, sea viajes espaciales, sea química, sea física, sea biología, lo que sea, todo está allí. Todo está en la palabra de Dios. Hasta donde tenía que ser revelado. Lo demás no está porque no era la voluntad de Dios que se hicieran algunas cosas que se han hecho aquí en la tierra con la ciencia. Y por eso Él no avanzó en la ciencia al hombre, porque imagínense que Dios le hubiera dado la ciencia del universo al hombre. Ya nos hubiéramos destruido. La ambición, el odio, todas las cosas que el hombre maneja harían que él mismo se autodestruyera. Por lo tanto, el Señor no le dio ese privilegio de tener control sobre la verdadera ciencia. La ciencia que conocemos hoy, todos esos principios de la ciencia, la relatividad, la nanotecnología, todas esas cosas, la relatividad, todas esas cosas tienen errores.
Las pruebas de carbono 14, tienen errores de millones de años. Millones de años tienen errados. Entonces, no, todo eso el hombre no ha avanzado más en la ciencia porque todo eso tiene errores, muchos errores. Pero no nos interesa mucho hablar de la ciencia, nos interesa hablar de el movimiento que hay ahora, que dice Abraham tenemos por padre y el pacto lo hizo Dios fue con Abraham y por lo tanto nosotros somos los únicos en la tierra que tenemos el verdadero privilegio de tener a Dios, porque somos los israelitas y somos los dueños de la religión. No. Ellos fueron destituidos. Si usted lee en Segunda de Reyes, los últimos reyes, del capítulo 23, 24 y 25, se dará cuenta cómo Dios destituyó y acabó con el pueblo de Israel. Y que los que vinieron después ya estaban mezclados con otras tribus, con otras razas. Y también los que quedaron también se mezclaron. Y también estas personas ya no eran las mismas del pueblo de Israel. Ya el Señor había destituido al pueblo de Israel. Cuando Jesús vino ya no había pueblo de Israel, no había nada de eso. Habían unos israelitas como samaritanos, ni siquiera se llamaban israelitas ya, sino samaritanos. Y los judíos que estaban en Jerusalén. Entonces, ¿estoy grabando? Pues sí, entonces les digo que la simiente de Abraham, vamos a leer Gálatas 3:16, a ver qué dice. Gálatas 3:16 dice, la promesa, vamos a darle luz a esto porque es que sin luz, darle luz a esto porque es que sin luz, darle luz a esto porque es que sin luz. Entonces aquí dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a sus simientes, como si hablara de muchos. O sea que muchas personas no pueden decir somos descendientes de Abraham y por lo tanto la promesa y el pacto fue con nosotros, ¿verdad? Primero que el Señor acabó con el primer pacto y trajo un pacto nuevo. Y Él dijo, un pacto nuevo os doy. Y dio un pacto nuevo, que no era el de Abraham. Dice, allá escribí las leyes en tablas de piedra. Ahora las escribo en el corazón del hombre. Pero esas tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Dios y que tienen los 2 mandamientos de esa ley, que tienen 10 puntos, porque no son 10 mandamientos, son 2 mandamientos pero con 10 puntos. Los 10 puntos son, en la primera tabla iban 4 mandamientos que tenían que ver con el amor a Dios. Y en la segunda tabla iban 6 mandamientos que tenían que ver con el amor al prójimo. El Señor es enfático en decir en Romanos que el amor nunca se acaba, nunca deja de ser. Dice, se acabará esto, se acabarán las lenguas, se acabará todo lo demás, se acabará todo, pero el amor de Dios nunca deja de ser, ¿verdad? Entonces, el amor es eterno. Y si la ley es el carácter de Dios, el trasunto de su carácter, y si la ley es amor a Dios y amor al prójimo, ¿creen ustedes que se acabará alguna vez la ley de Dios? Porque la ley de Dios es las 2 tablas de piedra, que tienen 4 puntos en una y 6 en la otra. Y que los 4 primeros son amor para Dios, los otros son amor al prójimo. Entonces pueden ver ustedes cómo esto, permítanme ausentarme un segundito, no se vayan, vayan dándole tap para que no nos quiten el like, porque si yo me muevo, me quitan enseguida el like. Denle en tap, y si es posible, algunos quieren pasar, pueden pasar, no sé si quieren pasar, algunos que pasen. Si están pidiendo que los haga pasar, yo con mucho gusto los hago pasar. Invitar a los que aparezcan aquí, no sé quiénes son, un segundito, ya ven. Te estoy diciendo que estoy grabando los live y tú estás llama. ¿Ah? Estoy grabando el live.
Ok, ya estamos aquí nuevamente. Ahora sí. Estamos nuevamente aquí y estamos leyendo aquí. ¿Qué dice? Que no fue dada la promesa. Las promesas no fueron dadas a las simientes de Abraham, sino a la simiente nada más. Entonces, esa promesa era para Cristo nada más. Era entre Abraham, el Señor y Cristo. Esa simiente ya estaba dicha desde Génesis 3:15. En Génesis 3:15 le dice el Señor al diablo, al enemigo, le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué simiente se estaba refiriendo? A la misma simiente. Allá estaba en el 3:15. Y acá, cuando se habla de eso en Gálatas, también es 3:15. Y casi siempre que se habla de eso, siempre es 3:15 o 3:16. Entonces, seguimos hablando. Aquí dice, la promesa fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a sus simientes, como si hablara de muchos. Todo eso que están diciendo, somos simiente de Abraham, no son nada. Porque el Señor dijo que esa promesa no fue hecha para muchos, sino solamente muchos descendientes de Abraham, sino para un solo descendiente, que era ¿quién? La simiente. ¿Y quién es la simiente? Aquí lo va a decir. Dice, esto pues dijo la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? Abraham hizo pacto con Dios y fue llamado cuando él tenía 75 años. Allí el Señor le prometió que iba a ser padre de muchas naciones y le cambió el nombre de Abraham normal por Abraham, que significa padre de muchos. Entonces el Señor le cambia y le da y le dice que iba a ser extranjero en tierra ajena por 400 años, ¿verdad? Pero él fue peregrino durante 30 años sin entrar a tierra de Egipto. Y cuando iba a ser extranjero en tierra de Egipto, es que comienza, cuando él llega a Siquén y de Siquén sale hacia más adentro de Egipto, y todos ellos eran esclavos de Egipto. Por ser ellos esclavos de Egipto, ya Abraham estaba en Egipto. Entonces, de allí pasan 400 años, los 30 de peregrinaje y los 400 como extranjero y esclavo en tierra ajena. Esa promesa se cumple al pie de la letra. Desde que Abraham tiene 75 años, si ustedes cogen la genealogía y hacen esas cuentas, les da que cuando ellos salieron de Egipto, se cumplían 430 años exactos a la salida de Egipto. Porque en realidad el pueblo de Israel no duró 400 años dentro de Egipto del faraón, como esclavos. No, ellos primero entran a los primeros 215 años, eso se parte en 2 veces 215, ¿verdad? Desde que Abraham recibe la promesa hasta que Jacob entra a Egipto, hay 215 años. Y desde que Jacob entra a Egipto con sus hijos, no cuando José entró, ojo, cuando entra Jacob con sus hijos a la tierra de Gosén, y allí le dan unas tierras y un ganado y todo para que vivan felices, pero después cambian al faraón y viene otro faraón que no le gusta la idea de que ellos sean descendientes de Moisés, y porque creen que es gente de Moisés y no era gente de Moisés sino de José. Entonces, y que José también era perdón, ¿qué estoy diciendo? De Moisés, no, de José. Eran todos descendientes de José, y que realmente eran descendientes de Jacob, no de José, pero eran familia de José. Y entonces tuve un lazo ahí, dije Moisés cuando no tenía que decir Moisés, sino José, ¿verdad? Ok, entonces, eran los familiares de José, mas no eran descendientes de José, eran familiares de José que habían llegado, y un faraón allá adelante los tomó de esclavos nuevamente y los puso a trabajar. Los sábados le daba doble porción para que no guardaran el sábado, ¿verdad? Y los ponía a trabajar el doble los sábados para invalidar el sábado, porque el diablo siempre ha querido invalidar el sábado. Ok, entonces cuando ellos están allí como esclavos, duran 215 años más y se cumplen los 430 años que dice Pablo en Gálatas, que fue lo que duraron. Entonces aquí se dice, como esclavos haciendo
con la paja, ladrillo y estas cosas, nada más duraron 215 años. Ok, bueno, entonces seguimos. Aquí dice, esto pues dijo la ley que vino 430 años después, ahí en el Sinaí, a la salida de Egipto, dice, no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. O sea, ¿cuál era la promesa? De la simiente que vendría y que tomaría el trono eternamente y que sería un rey eterno. Ese es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la venida de la ley 430 años después, o sea, la salida de Egipto en el monte de Sinaí, esa no invalida el primer pacto con Abraham, sino que lo ratifica, lo confirma, ¿verdad? Y que ese pacto era para la simiente, que era Cristo. O sea, todo lo que se hacía con tener un pueblo, Dios no escogió a Israel como pueblo por un capricho de él y dijo, es que me gusta más Israel, es que me gusta más. No, sino que ellos eran descendientes de Sem. Y Sem era hijo de Set. Y Set fue el reemplazo de Abel. Cuando nació Set, le llamaron Set porque eso significa sustituto. Él había sustituido al hijo de Dios, al que representaba a los hijos de Dios, que era Abel. Y los que representaban a los hijos de los hombres era Caín. Entonces, cuando Dios habla de que los hijos de Dios y los hijos de los hombres, se está refiriendo a los hijos descendientes de Set y a los hijos descendientes de Caín. Solamente a eso, no está hablando de ángeles que vienen a acostarse con las mujeres, porque los ángeles no tienen sexo y no se acuestan con nadie. Entonces esos son inventos de la gente, de los que nunca han leído la Biblia y se creen más sabios que los que leen la Biblia. Y entonces son ateos. Yo soy ateo porque yo no creo en nada de eso. Eso es una fábula, ese libro. Y nunca lo han leído. Y uno le pregunta algo de la Biblia y dicen unas barbaridades que nunca han estado en la Biblia. Entonces uno le dice, búscame dónde dice la Biblia eso, y nunca lo van a encontrar porque no está. Porque ellos no conocen la Biblia. Nunca la han leído verdaderamente. Si la hubieran leído verdaderamente, no fueran ateos. Nadie que lee la Biblia pidiéndole a Dios humildemente que el Espíritu Santo lo ilumine, se va vacío. La misma Biblia dice, no volverá a mí vacía mi palabra, sino que hará lo que yo diga. Entonces es imposible que alguien lea la Biblia y se vaya otra vez vacío. Es imposible. Los que dicen ser ateos no han leído la Biblia. Han leído unos cuantos versículos para discutir con la gente, pero no han leído la Biblia profundamente. Es más, para comprender la Biblia tienes que leerla unas 20 veces de Génesis y Apocalipsis. Y saber todo sobre el santuario, todo sobre las profecías. Si no conoces todo lo de la fiesta solemne, no conoces todo lo del santuario, no conoces del celestial y del terrenal, y si no conoces todas las profecías bíblicas y las deportaciones, cómo se dieron, jamás entenderás la Biblia. Nunca. Porque tienes que estudiar todo eso. En las iglesias no enseñan eso. En las iglesias te enseñan la prosperidad, que tienes que sembrar para que después recojas. Y si se siembras en la iglesia tantos millones, vas a recoger tantos millones. Y entonces la prosperidad, que lo que tú pidas con tu corazón y lo que toque la planta de tus pies, eso será tuyo. Entonces hay gente que ve un carro bonito y le pone la planta del pie. Le pongo la planta del pie porque la Biblia dice, de donde yo ponga la planta del pie, eso será mío. Entonces dicen que ellos van a ser dueños de ese carro. Una vez me llamó una amiga que me quería mucho. Me llamó y me dijo, ella era mayor que yo, y me dijo, hermano Johnny, venga acá. Ella no era de la misma iglesia donde yo iba, pero era de otra iglesia. No voy a decir el nombre para no ofender a nadie. Y ella me dijo, mire, yo tengo 4 años de vivir en esta casa, una casa grande de un sitio, no voy a decir tampoco el sitio. Un sitio muy valorizable, se valorizaba muy rápidamente. Una casa en un año costaba allí en ese lugar 300 millones y en el otro año costaba 400 millones. Y en el otro año costaba 500 millones. Y en el otro año y así. En 10 años esas casas pasaron de 200 millones a valer 3.000 millones. En un lugar muy turístico de América.
Y entonces esa señora vivía en una casa de esas que la dejaron entrar sin ella llenar los requisitos para ser una buena inquilina. Sin embargo, la dejaron entrar porque tenía unos hijos, porque les cayó bien el esposo y ella y el hogar, y porque la vieron que era trabajadora y la dejaron entrar. Y ella entró ahí sin fiadores, sin nada. Cuando ya había pagado unos 4, 5 meses, 6 meses, dejó de pagar. Y me dijo a mí, venga acá, quiero que me ayude. ¿A qué? Me dice a orar. ¿Y a orar para qué? Me dice a orar porque le he estado pidiendo en oración al Señor que me dé esta casa. Yo le dije, ¿y esa casa está sin dueño? ¿No tiene dueño? Ella me dijo, claro que tiene un dueño. ¿Y usted no tiene un contrato de arrendamiento con el Señor? Bueno, sí, llenamos un contrato, pero no está registrado en notaría ni nada. Ajá, y entonces, si tiene un contrato con él y la casa es de ese señor, porque usted dice que le está pidiendo a Dios que le dé esa casa. O sea, ¿cree usted que Dios le va a quitar la casa que ese señor con esfuerzo compró para dársela a usted porque usted se lo pide en oración? El Señor ha dicho que todo lo que pidamos creyendo en Él y con fe, eso nos dará. Porque lo declaro. Y decía, declaro, porque la palabra tiene poder. Hermana, la palabra que tiene poder es la palabra del Señor, no la suya. Y la palabra que tiene poder es la Biblia, no usted, no la suya. La palabra suya no tiene ningún poder. El poder eso de declarar, eso es mentira. Nadie puede declarar nada. El único que tiene la potestad de declarar cosas porque conoce el futuro es Dios. Los demás tenemos que decir Dios mediante, o si Dios quiere, o si es la voluntad del Señor. Todo el mundo tiene que decir así. El único que puede declarar cosas es el Señor. Porque Él sí se hace lo que Él diga en el universo. No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Él. Por lo tanto, hermana, usted que me está pidiendo que yo le ore al Señor para que el Señor despoje de su casa al dueño verdadero y se la dé a usted que no la compró, que no hizo ningún esfuerzo por tenerla y que ni siquiera le está pagando puntual al Señor sus arriendos. No, yo dejé de pagar desde que yo sometí en oración y hablé con mi pastor y con toda la gente en mi iglesia y me están apoyando para que esta casa llegue a ser mía. Digo, la única manera que esta casa pueda ser suya con la ayuda de Dios es que usted la compre. Que usted haga un esfuerzo grande, un préstamo al banco, se invente una obra literaria, no sé, algo que se venda por montones y usted adquiera una millonada y allí sí esta casa será suya. Pero de que el Señor le va a quitar la casa al verdadero propietario para dársela a usted sin ningún esfuerzo suyo ni nada, eso no va a pasar nunca, hermana. Yo a eso no le voy a ayudar a usted ni la voy a orar. Yo no voy a orar por una injusticia porque yo no puedo pedirle a Dios que sea injusto. No puedo. ¿Quién soy yo para pedirle a Dios que sea injusto? Porque Dios me ha dicho a mí que las cosas tienen un dueño y que el principio no es el mandamiento que dice no robarás. El principio es que las cosas tienen un dueño, que Dios le ha dado a esa persona esa cosa y que Él es dueño de eso y que nosotros los demás tenemos que respetar esa propiedad que Dios le dio sobre eso. Dios lo declaró un administrador de Él sobre ese bien inmueble y Él es quien lo administra. Las cosas todas son de Dios, pero Dios lo declaró administrador a Él de esa propiedad de Dios y Él es el administrador y único que tiene derecho sobre esa propiedad. Usted no tiene derecho sobre esa propiedad. Es más, no tiene ni siquiera derecho de vivir en ella porque no le está pagando el arriendo. Así que más bien busque la plata con qué pagar. Le voy a orar al Señor para que le consiga el dinero con qué pagar ese arriendo. Porque esa casa no es suya. Y no declare que es suya porque eso es mentira. No se engañe con esa idea. Si usted no le paga más al Señor y después lo demanda para ejercer el dominio por posesión de más de 10 años sobre esta casa, y usted se busca unos buenos abogados tramposos que le ayuden en eso y le ganen el pleito, usted le ha robado la casa a la persona. No fue Dios quien se la dio. Así que no hay forma de que eso pase sin que sea un delito. Y no la ayudé por eso. Porque la gente se hace unas películas que no están en la Biblia ni que Dios las ha dicho. Y los pastores se declaran ese cuento y que esas cosas de que declaro
que declaro aquí, declaro allá, y siempre están declarando, no tienen potestad para eso. Nadie puede declarar. Entonces aquí dice que el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar, dice, la ley que vino 430 años después no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. O sea, no puede la ley invalidar la promesa, sino que la confirma. La confirma. Entonces hay muchos que dicen, ¿verdad? Somos hijos de Abraham, pero la promesa no fue hecha a Abraham, sino a la simiente. Y la simiente es Cristo. Y Cristo llega cuando ya no están salvando por pueblo, sino cuando se va a salvar por individualidad. Cada quien tiene que ver cómo se salva. Mi papá no me puede salvar a mí, mi mamá no me puede salvar a mí. El padre cura no me puede salvar a mí, el papa no me puede salvar a mí, el pastor cristiano no puede salvarme a mí, el presidente de la república no puede salvarme a mí. El único que me puede salvar a mí es Jesús, si yo lo acepto como Salvador. Así que no hay forma. Denle en tap a la pantalla para que podamos seguir en este live. Si no, me lo cierran cuando llegue un tiempo. Entonces, aquí dice, si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. La dio mediante la promesa. Y la promesa decía la simiente, ¿verdad? Y es Cristo. Pero el mismo Cristo dijo en Mateo 5:17, porque no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dice, vamos a leerlo porque mejor es lo que dice la Biblia que lo que uno dice mentalmente, porque lo que yo digo pueden pensar que yo lo estoy manipulando, pero si lo leo de la Biblia no van a pensar que yo lo estoy manipulando. Vamos a leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en Mateo 5:17, dice exactamente así. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos, se refiere a los 10 puntos de los 2 mandamientos, ¿verdad? Dice, de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Donde se dice vuestra justicia es el cumplimiento de la ley. Cumplir los pasos de la salvación. Uno de ellos es el bautismo. El bautismo es uno de los pasos, es el tercer paso de los 7 pasos de la salvación. Y cuando Jesús se iba a bautizar, Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí, tú eres mayor que yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Entonces, nuestra justicia se basa en el cumplimiento de los mandamientos del Señor y de su palabra, de la voluntad de Dios. Jesús, ¿por qué fue justo? ¿Por qué Jesús es justo? Porque Jesús hizo siempre la voluntad de su Padre. Él siempre decía, no hago las cosas por mí mismo, sino por mi Padre que me envió. Él me dice lo que haga y yo lo hago. Esa era la justicia de Jesús, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, está claro allí que la ley no puede perecer.
porque la ley confirma el pacto con Abraham. Y que el nuevo pacto, que es hecho con la sangre, se llama nuevo pacto hecho con sangre porque ahora ese pacto sí tiene la verdadera sangre. La sangre de Jesús, no la sangre de los corderos. Porque el primer pacto se confirmaba con la sangre de los corderos que se derramaba. Con eso era que te perdonaban y con eso era que hacían todo, con la sangre del cordero que esparcían en los cuernos del altar y en el velo. Allí se hacía todo con la sangre del cordero. Pero ahora el nuevo pacto es con la verdadera sangre del verdadero cordero, que es Jesús. Entonces es un nuevo pacto, lógicamente, es el pacto verdadero, el pacto real, no el pacto de antes que era simbólico. Por eso es que es un nuevo pacto. Cuando Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese mandamiento ya lo había dado a los israelitas y ya lo había dado a los antiguos, a los del Antiguo Testamento. A todos les dijo que se amaran los unos con los otros. Eso está en Deuteronomio y está en otros libros, que se amaran los unos a los otros. Pero ahora tenía algo nuevo ese pacto. Y por eso Él le llama, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que así también os améis vosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? Jesús nos amó muriendo por nosotros. Murió para que nosotros fuéramos salvos. Así nos amó Jesús. Entonces, ¿cómo debemos nosotros amar a nuestros hermanos? Aún con nuestra propia vida. Si a un hermano nuestro se va a ahogar en el mar y yo sé nadar y él está allá en lo profundo del mar pidiendo auxilio, yo no puedo decir, si me voy a salvar al hermano, de pronto me ahogo yo también, vamos a dejarlo que se ahogue porque yo no me voy a ahogar. No, el Señor nos ha dicho que tenemos que ir allá a salvar al hermano, aunque nos ahoguemos nosotros también. Porque el amor del nuevo, que os améis los unos a los otros, implicaba, ¿verdad?, que ese amor fuera tan grande que estuviéramos dispuestos a dar la vida por esa otra persona. ¿Y cómo se cumplía eso? Se cumplió mucho. En el tiempo, el emperador Trajano le mandó una carta a Plinio y le puso, estoy maravillado porque los cristianos están dispuestos a dar su vida por su fe, lo que no hacemos nosotros los romanos. Dice, ellos, cuando les preguntamos, ¿dónde están los demás? ¿Dónde encuentro a los demás? Te matamos y no nos dice, se quedan callados y prefieren morir. Y todos dan su vida por los demás. Es una hermandad muy fuerte, dijo. Entonces, ese nuevo pacto está diciendo que nos amemos como Él nos amó a nosotros. Y Él nos amó, dice, ¿quién tiene mayor amor que este? Que uno ponga su vida por los demás. ¿Quién tiene mayor amor que esto? Que uno ponga su vida por los demás. Ese es el amor que Él quiere que tengamos entre nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando aquí se habla de la simiente, no está hablando de muchos que van a ser simiente de Abraham, sino uno solo que va a ser simiente de Abraham. Y por eso es que el Señor, cuando Abraham le da hijos, le da primero uno solo, un solo hijo. Ahora que tuvo un hijo con Cetura, Cetura era que se llamaba la sierva que tuvo el hijo. No, Cetura no, Cetura era la de Moisés. Esta se llamaba Agar. Agar, la de Abraham se llamaba Agar. Entonces cuando tuvo el hijo con Agar, que se llamó Ismael, ese no era el hijo de la promesa, porque la promesa se había hecho a Sara y a él. Cuando el ángel se apareció y ellos se rieron y le llamó a Isaac risa, la promesa fue hecha a Sara y a él. No fue hecha solamente a Abraham, sino a Sara y a él, que iban a tener una simiente y que esa simiente iba a ser padre de muchos, iba a ser, ¿cómo se llama?, el ascendiente de muchos, que el Señor iba a multiplicar. Y ese era Isaac. Tuvo un solo hijo Abraham.
para que se confirmara que la promesa con él había sido para uno solo. A pesar de que dijo que tendría mucha descendencia. Entonces, ¿cómo Jesús llega a tener mucha descendencia si él no tuvo hijos? ¿Verdad? Porque es que es contradictorio. Que el Señor le iba a dar muchos hijos a Abraham de su simiente. Y la simiente es Cristo. Entonces, ¿cómo se completa, cómo se cumple eso? Que Jesús no tuvo hijos. Entonces, ¿cómo es que el Señor le dio esa descendencia de hijos? El Señor cuando ora, eso está en Juan 17 y 18. El Señor ora por sus discípulos y le dice: Padre, no te digo que los quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Y le dice: Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y los llamo hijitos, porque un amigo no sabe lo que hace el Señor. ¿Cómo es que los llamo amigos? Porque un amigo sabe lo que su Señor hace. Y le dice a ellos que ahora son llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque son hijos de Él también. Son llamados hijos de Dios porque son hijos de Jesús. Y de ahí en adelante, todos los cristianos que se bautizan, espiritualmente son hijos de Dios y son hijos de Jesús. ¿Por qué? Porque el primer nacido, así como Dios trajo al mundo un primer creado por Él, que fue Adán, ¿verdad? Asimismo, el Señor, espiritualmente hablando, en el nuevo pueblo de Dios espiritual, trajo a un primer hombre que es Cristo. Dice que antes se había perdido por un hombre que era Adán y ahora se recuperó por un hombre que era Cristo, ¿verdad? Y que ese hombre iba a ser padre de los vivientes espirituales de ahí en adelante. ¿Quiénes eran los vivientes espirituales? Los que a través del bautismo entraran a ser hijos de Dios. Entonces, la mucha descendencia que es incontable, que Dios le prometió a Adán, es una multiplicación de 12 por 12 que da 144. Cuando tú multiplicas a 12 por 12 da 144. Y cuando Él le dijo: multiplicaré tu descendencia, el Señor lo simboliza en un número que ese número se llama 144,000. No es un número real, es un número simbólico que está multiplicando las dos descendencias, la descendencia de Abraham y la descendencia de Cristo. 12 por 12 da la multiplicación prometida a Abraham. Multiplicaré tu descendencia. Y tu descendencia es tu simiente, porque la palabra simiente es traducida como descendencia. Entonces, multiplicaré tu descendencia es una multiplicación. 12 por 12 que son 144,000. No, eso no quiere decir que se van a salvar solo 144,000, sino que hay dos descendencias, y que una es la descendencia de Abraham y que la otra es la descendencia de Cristo, y que multiplicadas las dos dan 144, más los familiares, o sea, los que nazcan espiritualmente de ellos, o sea, en las iglesias, a medida que se va predicando el evangelio y van naciendo nuevas personas que son familiares espirituales, o sea, hermanos de los que son hijos de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, porque todos vamos siendo hijos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas esos se multiplicarán desde las 12 tribus de Israel. En los hijos de Israel, solamente los que aceptaron a Jesús, de esos hijos de Israel, se salvan. Los que no lo aceptaron, se pierden. Porque sin Cristo no hay salvación. Porque la salvación viene de Cristo. Jesús se lo dijo a la samaritana. La salvación viene de los judíos. ¿Y a quién se refería? A la simiente de Judá, que era Cristo. O la simiente de David, que también era Cristo. La simiente de Abraham, que también es Cristo. Siempre la simiente ha sido Cristo. Y nunca dejará de ser Cristo la simiente. Entonces, nosotros, en esa multiplicaré tu descendencia que le prometieron a Abraham, es porque primero de 12 la multiplicó y después por 12 con los apóstoles la volvió a multiplicar, y allí es donde se cumple la promesa verdadera hecha a Abraham, en que se iba a multiplicar
¿Por qué? Porque la simiente era la que iba a generar mucho pueblo. Y ese es Jesús. La simiente que generó Jesús, o sea, los hijos, la descendencia de Jesús, es mayor que esa espiritual, ¿no? La descendencia espiritual de Cristo es mayor, porque él no tuvo hijos naturales, es mayor que la de Abraham, mucho mayor, porque en él se multiplica la descendencia de Abraham, 12 por 12, los 12 apóstoles por las 12 tribus. Y hay 12 cimientos que son los apóstoles y 12 cimientos que son los apóstoles y 12 puertas que son las 12 tribus. Vamos a confirmar aquí esto para que no se puede verificar. Déjenme ver, informar de un problema, actualizar. A ver si actualizamos esto. No se puede verificar. Lo echamos y seguimos en el live. ¿Quiénes se fueron del live? Porque parece que nos están, como no dan tap ni hacen nada, entonces no se está haciendo nada. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes está escuchando bien esto? Que me diga por ahí, si escuchamos, que puedan escribir. ¿Cómo sabré yo si ustedes pueden escribir o no pueden escribir? Porque yo he dado para que escriban, pero no sé cómo hacer para que escriban y no se ha podido hacer que ustedes puedan interactuar conmigo. Y si no interactuamos, a mí me quitan el like, me cortan. Listo, entonces estamos nuevamente en el live. El live me lo quitan si no hay tap. Denle en tap a la pantalla para que eso pase. Ahora, ustedes están escuchándome, yo no sé, no puedo saber si ustedes me escuchan o no me escuchan. Entran al live si están escuchándome o no me están escuchando. No lo puedo saber. Yo quisiera saberlo, pero no hay forma. Vamos a invitar nuevamente gente. Entonces, esta noche con la Biblia hemos demostrado que la simiente de Abraham no son muchas personas que son descendientes de Abraham, sino que la simiente de Abraham era solamente Cristo. La promesa era para Cristo. Y la multiplicación de la descendencia de Abraham era en Cristo Jesús. Si Cristo no confirmaba el pacto hecho con Abraham, nadie se hubiera salvado. Porque la confirmación del pacto se da con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y si eso no hubiera pasado, y con su vida inmaculada, lógicamente no podemos desconocer la vida inmaculada de Jesús, que fue la que nos salvó realmente. Porque lo que nos salva realmente no es que haya muerto Él con una tortura ahí en la cruz, no. Lo que nos salva a nosotros es que Él no pecó nunca. Y como no pecó, pudo reclamar su vida y esa vida nos la regala a nosotros. Si no, eso no hubiera pasado, Cristo no nos pudiera salvar. Si Él hubiera tenido un solo pecado, Él hubiera muerto por su pecado y no tuviéramos salvación ninguno. Quien confirma la promesa hecha a Abraham es Cristo. Y la simiente verdadera de Abraham es Cristo, no los demás. Porque cuando eso se dice en sentido espiritual, no en sentido material. Lo que vale ahí es el sentido espiritual, no el sentido material. Por lo tanto, que anden diciendo por ahí que no, que hay que eliminar el Nuevo Testamento, que el único pacto que Dios hizo verdaderamente fue con Abraham, y el que no crea en Abraham y que no se meta a la religión judía y a los israelitas, entonces no puede salvarse. Y entonces están diciendo por ahí, salen misioneros, grandes cantidades de misioneros vestidos de túnicas fucsia, cardenales, que ese no es el color ni siquiera del Señor, sino el color del enemigo. Si usted analiza las piedras preciosas que tenía el enemigo en el cielo, todas son de color
rojo, son de color cardenal, vino tinto. Esos colores, siempre el color cardenal ha sido un símbolo. La bestia escarlata, ¿verdad? Y la mujer dice que está vestida de escarlata. Siempre el escarlata, que es ese color cardenal. Y es el que usan también los cardenales de la Iglesia Católica cuando van a investirse para papa. Todos aparecen vestidos de rojo, cardenal. Esos colores escarlata que están usando en esas túnicas, esos no son colores del Señor. Los colores del Señor son azul, blanco. Esos son los colores que el Señor usó para el santuario. Y por eso, ni siquiera en el atuendo salen a los pueblos a decir a todos los cristianos que el que no acepte la religión de ellos se va a perder y que Jesús viene pronto y que va a aparecer allá en el templo. El Señor dijo que no vendrá el Señor hasta que no venga primero el hombre de pecado, aquel inicuo, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que lo suplantará a él, el anticristo, que se hará pasar por él y dirá que es él. Y una de las cosas que va a decir ese suplantador que el enemigo va a hacer para suplantar a Jesús es que va a decir que no es el sábado sino el domingo. Es una de las cosas que va a decir y mucha gente le va a creer porque van a creer que es verdad que es Jesús. Pero Jesús en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, él dice que no va a bajar a la tierra cuando venga, sino que se va a quedar suspendido en el aire. En cambio este Señor sí va a estar en el templo de Jerusalén, allá en la ciudad de Jerusalén. Allí va a estar él diciendo soy Jesús y no va a ser Jesús. Va a salir en todas las cadenas noticiosas, me imagino yo. Pero cuando Jesús venga, la energía de Jesús no permitirá que funcione ningún aparato de la tierra, ni los celulares, ni la televisión, ni nada de eso. Así que no van a poder utilizar, lo van a ver en el aire, allá arriba, a las 12, a la medianoche. Ahí viene el esposo, se oyó el clamor a la medianoche. Y el esposo lo van a ver las personas. Desde la tierra va rotando y cada vez que un meridiano marque las 12 de la noche, ese meridiano de esa gente que está en ese meridiano lo verá a las 12 en punto. Y después va rotando la tierra y cada uno lo va viendo a las 12 en punto, a las 12 en punto, todo ahí. O sea, a la misma hora lo verán todos. Todo ojo lo verá, dice el Señor. Ok, entonces, fíjense ustedes que creerse hijo de Abraham y decir soy hijo de Abraham era lo que decían los rabinos que mataron a Jesús. Ellos decían somos hijos de Abraham y este quién es, ¿verdad? Y resulta que el que estaba ahí era el rey del universo. Y no creyeron en él por eso. Y se perdieron todo. Nosotros no nos tenemos que creer hijos de Abraham, sino hijos de Cristo y de la promesa. Los verdaderos hijos de la promesa somos los hijos de la simiente, que es Cristo. Dios les bendiga. Voy a aceptar que me hablen, que me hagan preguntas, pero no sé cómo hacer para que ustedes puedan intercambiar conmigo. No sé cómo pueden, porque no he podido tenerlos a ustedes hablando conmigo. Aquí dice encuesta y votar con registro. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Encuesta rápida. Echa un vistazo a los votos y en los comentarios. ¿Cuáles son esos? Vota ahora. No sé. Fórmula claramente tu pregunta y que presenten las opciones de respuesta. ¿Qué pregunta? No sé qué es eso. Iniciar, no sé. No sé qué es eso. Bueno, si alguien me está escuchando bien, por favor que diga algo ahí, si lo escucho, no lo escucho. Si ustedes están participando del live también.
dice nada. A ver qué otra cosa podemos conseguir de aquí. Aquí dice añade objetivos del live. Chat y entrevistas. Ahí. No se puede. ¿Qué dice? No se puede cambiar el tema ¿como qué? Como estás live. ¿Por qué tiene que ser el live que dice? Finalizar ahora, cancelar. Aquí, en inicio, ¿qué dice? Rendimiento en tiempo, duración 1 hora 6 minutos. Buena conexión. Resumen, total de visualizaciones 129. Nuevos seguidores 0. Diamantes 0. 74 espectadores se unieron después de que tu live se recomendase en su feed de contenido live. Sugerencia, estás consiguiendo visualizaciones más rápido que el 99% de los creadores de live con un seguimiento similar. No sé qué quiere decir eso. Lo que sí quiero es que ustedes puedan interactuar conmigo. Y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo haré? A ver. Ericamas, ¿estás presente? Daniel Moreno, 13, ¿estás presente? No. Juan Díaz, saludo. Se ha unido. No sé cómo hacer que se la haya invitado. No sé cómo es eso de invitar. Emitir un like con invitados. Este es. Emitir un like con panel, cuadrícula. Ah, el diseño. Cuadrícula. Con cuadrícula los invitados van acá. ¿Y cómo se llama? Cambiar el diseño cuadrícula. Tus invitados y espectadores verán el cambio del diseño enseguida. Cambiar. Ah, ya. Panel prefijo. Ya, ahora sí. Tino Sam se ha unido. Ok, entonces cuando estamos en cuadrícula ellos me verán en cuadrícula. Ahora sí, yo creo que era que yo quería intercambiar con ustedes, que hicieran preguntas y yo contestárselas acerca del tema, que discutieran si es posible y que debatan conmigo, no importa, con la Sagrada Escritura. Aquí o aprendemos de ustedes o ustedes aprenden de mí, o llegamos a un consenso o nunca llegamos a un consenso, pero hablamos de las inquietudes que tengan y que yo también pueda tener. No siempre nos las sabemos todas, siempre podemos aprender algo de los demás. A ver. Decían que el tipo de like era aquí sugerencias. Estás consiguiendo visualizaciones más rápido que el 99% de los creadores de like. 74 espectadores se unieron después de que tu like se recomendara en el feed. Ok, pero yo quiero saber cómo hago para que podamos tener un like grupal. Más, que dicen más. Cofre, tesoro, dan silenciar, efecto espejo, girar cámara, pausarla y ajustes. En ajustes que hay. Lista de clasificación, escucha tu voz. Usa auriculares para escuchar tu voz. No. Ajuste de comentarios. Bueno, aquí, ajuste de comentarios. Permitir comentarios, yo los permito. Entrar comentarios del silencio, bloquear 1 minuto. El silencio puede durar más. El like completo. Ok, el like completo. Comentarios destacados. Mostrar el comentario más. Mostrar el comentario más en B. No sé qué es eso. Likes por. ¿Qué significa eso? Live por. Dice. Clasificación semanal. Likes populares. Siguiente actualización. Historial de tu clasificación. El Cañitas, Omar. Ver equipo. ¿Qué equipo? Ver equipo. Crea un equipo que apoye tus emisiones live. Añadir un nombre para el equipo.
A ver, se llamará Maranata, equipo Maranata. Continuar. Suni. No voy a añadir. No me atrevo a añadir a nadie. Vamos a darlo así. No, no voy a hacer eso. Charlas no se puede recibir el tema cuando estás live. Chat y entrevista. No se puede cambiar el tema cuando estás live. Ok, ya entendí. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Resumen. Y acá, ¿qué es? Acá dice resumen. Aquí, ¿qué dice? Desafío live. No voy a desafiar. No desafío a nadie. No. ¿Y qué dice? Los principales espectadores. ¿Y aquí qué dice? Cancelar. Ok, ya. Bueno, entonces acá qué hay. Total es que no hemos podido hacer nada de eso. Yo quería probar a ver si ustedes estaban allí, si me están escuchando.
o si no me están escuchando, porque es importante para mí saber si me están escuchando y también si me están, si pueden participar ustedes. Marina James se ha unido. Bienvenida María y Daniel también. Bienvenidos. Bueno, vamos a salir del live porque no hacemos nada aquí.